Pocas personas saben que la devoción a Nuestra Señora, desatadora de nudos, no tiene sus raíces en el siglo XVII, como muchos imaginan, sino en un texto bíblico escrito casi 2000 años antes, la carta de San Pablo a los Gálatas. Allí, Pablo compara la actitud de María con la de Eva, diciendo que, mientras la primera mujer ató a la humanidad en la desobediencia, María desató esta antigua prisión con su sí a Dios. Es casi imposible no sentirse intrigado. ¿Cómo un concepto tan antiguo y aparentemente teológico terminó convirtiéndose en una devoción tan concreta y popular? Eso es lo que empezaremos a descubrir ahora. Y créanme, no querrán perderse ni un solo detalle. Si repasamos mentalmente ese escenario, comprenderemos mejor el peso de esta metáfora. Pablo escribía a comunidades en crisis, personas confundidas por viejas leyes y nuevas promesas. Necesitaba imágenes impactantes para captar su mensaje y la idea del nudo le sentaba como anillo al dedo. Piénsenlo. ¿Quién no se ha encontrado ante un nudo difícil de desatar, enredado, casi imposible de desatar? Esta imagen trasciende los siglos y nos llega hoy. Y es aquí donde nace la semilla de la devoción, una semilla que permaneció latente durante mucho tiempo, hasta tomar forma en una historia mucho más reciente. Pero, ¿por qué se consideraría a María como esta desatadora? La respuesta reside en el contraste entre dos historias humanas, la de Eva, que eligió el camino de la ruptura, y la de María, que abrazó el camino de la obediencia y la entrega. No se trata de un simple intercambio de nombres en la narrativa bíblica, sino de un cambio radical del destino. La tradición cristiana comenzó a ver a María como quien deshace, punto por punto, las consecuencias de la primera caída. Esto, para un oyente del siglo I, no era solo teología, era pura esperanza, y quizás fue precisamente esta esperanza la que mantuvo vivo el simbolismo, incluso sin una devoción específica en los primeros siglos. El nudo comenzó a ser utilizado por predicadores y escritores espirituales como símbolo de las dificultades humanas, de aquello que parece insoluble. Lo curioso es que durante mucho tiempo, esta imagen permaneció confinada al ámbito de las ideas, sin ninguna aplicación práctica en la vida cotidiana. Pero el destino de esta metáfora cambiaría drásticamente siglos después. Imaginen la fascinación de darse cuenta de que algo escrito para pequeñas comunidades dispersas por todo el Imperio Romano duraría más de 1600 años antes de encontrar su escenario principal. La carta a los Gálatas no pinta un cuadro, no enseña una oración específica, sino que ofrece un concepto, y los conceptos, al encontrarse con historias humanas reales, pueden generar movimientos enteros. Esto es exactamente lo que ocurrirá con la figura de Nuestra Señora, desatadora de nudos. Otro detalle que llama la atención es cómo este símbolo conecta lo divino con la vida cotidiana. Sabemos que San Pablo habló de salvación y redención, pero el ejemplo del nudo saca a la luz algo común incluso para un niño. ¿Quién no se ha sentido irritado al intentar desatar un cordón o un nudo de cuerda? Esta conexión inmediata entre la experiencia y la fe crea un terreno fértil para el surgimiento de narrativas conmovedoras. Ahora bien, vale la pena recapitular. Si la metáfora surgió como un recurso para explicar la reconciliación entre Dios y la humanidad, ¿cómo terminó asociándose con problemas concretos? Deudas, enfermedades, conflictos familiares. Esta transición es una de las partes más curiosas de la historia y solo cobra sentido cuando entendemos que los símbolos no están estancados en el tiempo. Se adaptan, adquieren nuevos significados y en el caso de esta devoción, terminan transformándose en peticiones directas de ayuda a María. Antes de pasar al siguiente capítulo, que profundiza en la historia real que dio origen a esta devoción, vale la pena una lectura rápida. Asegúrate de estar suscrito al canal.
Así podrás seguir no solo este video, sino también otras historias fascinantes que revelan el lado oculto y poco conocido de las tradiciones católicas. Porque créanme, la siguiente parte de esta narración tiene todos los ingredientes para sorprender. Un matrimonio al borde del colapso, un sacerdote jesuita decidido y un gesto simbólico que trascendió fronteras. La historia que dio origen a esta devoción comienza en la Alemania del siglo XVII, en una época en la que la fe católica se enfrentaba no solo a disputas teológicas, sino también a desafíos domésticos y personales. En el centro de esta historia se encontraba Wolfgang Langenmantel, un noble cuyo matrimonio se desmoronaba. Las tensiones con su esposa habían llegado a un punto crítico y la separación parecía inevitable. Hoy en día, la idea de un matrimonio que termina puede parecer común, pero en aquellos tiempos, para la sociedad y la Iglesia, era un escándalo y un profundo trauma. Y es precisamente en este punto donde el hilo de esta historia comienza a desenredarse. Wolfgang, angustiado, decidió buscar ayuda no en el ámbito legal, sino en el espiritual. Acudió al jesuita Jacob Rehm, rector de la Universidad de Ingolstadt y hombre conocido por su profunda devoción mariana. Fue una elección audaz, casi desesperada. En lugar de discutir leyes y contratos, Wolfgang buscó una solución: cierro con fe. Lo que no imaginaba era que este encuentro cambiaría no solo el destino de su matrimonio, sino que también marcaría un hito para millones de devotos en todo el mundo. Los encuentros entre Wolfgang y el padre Jacob se repitieron muchas veces, pero la visita decisiva tuvo lugar el 28 de septiembre de 1615. En ese encuentro, Wolfgang trajo consigo una cinta blanca, símbolo del vínculo matrimonial, llena de nudos que representaban las discusiones, las heridas y los obstáculos acumulados a lo largo de los años. El gesto estaba tan cargado de significado que podría haber pasado desapercibido como un detalle más, pero no fue así. El padre Jacob tomó la cinta, la alzó ante una imagen de Nuestra Señora y con calma comenzó a desatar cada nudo mientras rezaba. La escena, sencilla para alguien ajeno a ella, tenía un inmenso poder simbólico. El último nudo desatado dejó la cinta blanca lisa de nuevo, como nueva. Para Wolfgang no era solo un gesto, era una señal de que algo podía restaurarse. Y efectivamente, según los registros familiares de Langenmantel, el matrimonio se salvó. La reconciliación se produjo y ese día se convirtió, sin que ellos lo supieran, en el nacimiento de una devoción que perduraría siglos. ¿Han notado alguna vez cómo las historias poderosas, vividas con sinceridad, tienen el poder de propagarse? Ese gesto no fue proclamado un milagro oficial por la Iglesia en aquel entonces. No hubo trompetas ni proclamaciones. Fue una historia íntima, casi secreta, guardada entre la familia y algunos conocidos. Pero, como toda buena historia, empezó a resonar en otros, y el símbolo de la cinta con los nudos desatados cobró una fuerza silenciosa. Y aquí viene un hecho curioso que pocos conocen. La propia familia Langenmantel, décadas después, fue la encargada de inmortalizar ese momento, asegurándose de que no se perdiera en el tiempo. No era común registrar gráficamente algo tan privado, pero el gesto de componer esta escena para una pintura mostraba lo especial que había sido ese día. Y aquí es donde nuestra historia da un salto de la experiencia vivida al arte que lo haría inmortal. Después de todo, ¿no resulta curioso pensar que si Wolfgang hubiera buscado un abogado en lugar de un sacerdote, quizá la devoción a Nuestra Señora desatadora de nudos ni siquiera existiría? ¿Qué hubiera pasado si... Histórico, nos recuerda cómo eventos aparentemente pequeños pueden moldear siglos de fe. Un hombre desesperado, un sacerdote devoto y un objeto cotidiano, una cinta, se unieron para dar origen a una devoción global. Ahora, quiero invitarlos a interactuar.
¿Conocían ya esta parte de la historia? Cuéntenos en los comentarios si este episodio les sorprendió o si imaginaron que la devoción habría comenzado de otra manera. Porque en el próximo capítulo profundizaremos en la obra de arte que cristalizó este momento y, como verán, cada detalle de la pintura guarda secretos y mensajes que muchos desconocen. La transición de la historia íntima de Wolfgang Langenmantel a la devoción pública se produjo a través de una pintura que a primera vista podría ser simplemente otra pintura religiosa del período barroco, pero no lo era. Alrededor de 1700, el artista alemán Johann Georg Melchior Schmidtner recibió el encargo de representar el episodio de la cinta con sus nudos deshechos, y el resultado fue la obra María Knotenlöserin, Nuestra Señora Desatadora de Nudos. La pintura no solo inmortalizó la escena, sino que la envolvió en un universo de símbolos y mensajes visuales que siguen despertando curiosidad hasta el día de hoy. En el centro de la pintura, María aparece de pie, envuelta en un manto azul intenso y un vestido rojo, colores tradicionalmente asociados con su realeza y humanidad. Su expresión es serena pero concentrada, como si estuviera realizando una tarea delicada e importante. En sus manos sostiene una cinta blanca, anudada en un extremo y lisa en el otro. Es imposible no notar el contraste. Por un lado, el caos. Por el otro, el orden restaurado. El gesto de María es preciso, como si supiera exactamente qué nudo deshacer primero. A su alrededor, los ángeles ayudan a sostener la cinta, simbolizando la presencia celestial en la resolución de los problemas humanos. Abajo, una escena aparentemente inconexa llama la atención. El arcángel Rafael guía a Tobías en su camino bíblico, un detalle que muchos pasan por alto. Esta inclusión evoca el tema de la protección, la sanación y la guía segura en los caminos de la vida. Es como si Schmidtner dijera sin palabras: así como Tobías tuvo un guía, tú también tendrás a alguien que te guíe cuando los nudos se aprietan demasiado. Otro detalle fascinante es el fondo luminoso que rodea a María. No se trata solo de una cuestión estética. En el arte sacro barroco, la luz simboliza la presencia divina y la santidad, y en este caso parece emanar de ella, reforzando la idea de que su acción no es humana, sino inspirada por Dios mismo. Es interesante notar que esta representación se desvía un poco del patrón de otras imágenes marianas de la época, donde María aparece con el niño Jesús. Aquí está sola. En la misión, lo que refuerza la singularidad de la devoción. La pintura también sugiere movimiento, algo inusual en el arte religioso estático. El velo y el manto de María parecen ondear, como si hubiera viento, indicando dinamismo y acción. Esta elección artística refuerza la idea de que ella trabaja constantemente, lista para intervenir. Es un mensaje visual claro. Los nudos no se deshacen por casualidad, sino por la acción cuidadosa y continua de quienes se dedican a ello. No podemos ignorar el simbolismo de los colores del lazo blanco. El blanco, en la tradición cristiana, representa pureza y renovación, pero aquí también da testimonio. Los nudos, oscuros y apretados, contrastan marcadamente, mostrando que el mal, el error o el sufrimiento no borran la esencia pura que reside en el corazón de cada vida. El artista parece querer decir que incluso cuando los problemas distorsionan la trayectoria personal, siempre existe la posibilidad de volver al estado original. Quizás lo más curioso sea darse cuenta de que, cuando la pintura fue colocada en la iglesia de San Pedro en Perlach, en la ciudad de Augsburgo, no fue recibida con gran devoción. Permaneció allí, discretamente, como parte del patrimonio local. Nadie imaginó que, siglos después, esta obra despertaría una devoción internacional. Es como si la pintura hubiera esperado pacientemente su momento de protagonismo. Y por supuesto, esto nos lleva a la inevitable pregunta:
¿Cómo pudo una pintura casi olvidada, confinada en un rincón de una iglesia alemana, resurgir con tanta fuerza en el siglo XX? La respuesta reside en una figura que, años más tarde, se convertiría en una de las más influyentes de la Iglesia Católica. Y es esta sorprendente conexión la que ahora exploraremos. Durante más de 2 siglos, la pintura de Nuestra Señora Desatadora de Nudos permaneció en la iglesia de San Pedro en Perlach, en Augsburgo, casi como un tesoro escondido. Estaba allí, visible, pero no atraía multitudes, ni generaba peregrinaciones, ni inspiraba novenas que se extendieran por todo el mundo. La devoción era local y discreta, conocida principalmente por los residentes y algunas familias tradicionales de la región. Es curioso pensar que mientras otras imágenes marianas alcanzaban fama mundial, esta permanecía casi invisible, esperando silenciosamente que algo o alguien la despertara. Esta espera terminó a finales de la década de 1980, cuando un joven sacerdote argentino llamado Jorge Mario Bergoglio, sí, el futuro Papa Francisco, se fue a estudiar a Alemania. Entre bibliotecas y excursiones culturales, entró en la iglesia de San Pedro y se topó con la imagen. El impacto fue inmediato. No fue solo su belleza barroca lo que le llamó la atención, sino su profundo simbolismo, su mensaje de esperanza ante los problemas más acuciantes de la vida. Es fácil imaginar lo que pasó por la mente de Bergoglio. Un puente entre la teología mariana y la vida real de las personas, especialmente de aquellas en crisis. De regreso a Argentina, Bergoglio no dejó que este descubrimiento se durmiera. Se llevó una reproducción de la imagen y comenzó a distribuirla discretamente. Colocó la copia en la iglesia de San José del Talar, en Buenos Aires, e introdujo la novena a Nuestra Señora Desatadora de Nudos. La acogida fue impresionante. En pocos meses, los fieles compartían testimonios de las gracias recibidas, y la devoción comenzó a extenderse como una llama encendida en un campo seco. Es interesante notar que este resurgimiento no fue el resultado de una campaña oficial de la Iglesia ni de una proclamación papal, sino de un movimiento orgánico. Lo que impulsó la devoción fue el encuentro entre un símbolo poderoso y la realidad concreta de la gente. Quizás por eso creció tan rápido. No había barreras, solo identificación. La cinta anudada podía ser para cada devoto un reflejo de su propio dolor, un hijo distanciado, un matrimonio en crisis, una deuda insalvable, una enfermedad grave. Con el tiempo, la novena se extendió por toda Latinoamérica, especialmente en Brasil, donde la devoción encontró terreno fértil. Las iglesias comenzaron a celebrar misas especiales, y los grupos de oración incluyeron el título de Desatadora de Nudos en sus intercesiones. En varias parroquias, los fieles comenzaron a colocar cintas blancas a los pies de las imágenes de María, reproduciendo simbólicamente el gesto que dio origen a la devoción. Lo que comenzó como algo restringido a una sola ciudad alemana se convirtió en un fenómeno religioso global. Curiosamente, mientras tanto, la pintura original permaneció en la misma iglesia de Augsburgo, aún relativamente desconocida para los turistas. El auge de la devoción no alteró significativamente la vida cotidiana local, pero sí puso la pintura en el mapa de los peregrinos más fieles. Es como si la obra hubiera encontrado su propósito, pero sin tener que salir de casa. Y cuando Bergoglio se convirtió en el Papa Francisco en 2013, la conexión con la devoción se fortaleció aún más. Aunque no se pronunció oficialmente sobre canonizaciones o dogmas relacionados con la imagen, la mencionó en varias ocasiones, siempre reforzando su significado espiritual. Fue como si, de repente, todo el mundo católico hubiera vuelto su atención hacia ese título mariano tan especial. Específica. Ahora veremos cómo esta devoción ganó no solo expresión popular, sino también reconocimiento
y un lugar dentro de la Iglesia Católica, consolidándose como una de las advocaciones marianas más queridas y extendidas de los últimos tiempos. Cuando la devoción a Nuestra Señora Desatadora de Nudos cruzó el Atlántico y llegó con fuerza a Latinoamérica, especialmente a Argentina y Brasil, ya poseía un simbolismo que resonaba directamente con las realidades de la gente. No era una devoción compleja ni restringida a los estudiosos, era sencilla, visual y profundamente humana. Y quizás este sea el secreto de su alcance. En Brasil, por ejemplo, ciudades como Campinas, Fortaleza y Belo Horizonte comenzaron a celebrar mensualmente esta advocación mariana, atrayendo a miles de fieles. Las iglesias se llenaron a rebosar y los lazos blancos, el símbolo por excelencia, se multiplicaron. El reconocimiento y la aceptación de la devoción por parte de la Iglesia Católica no se produjo como un decreto formal, sino como una validación a través del uso y la práctica. El hecho de que el Papa Francisco tuviera una conexión personal con la imagen contribuyó a darle legitimidad y visibilidad. No se trataba de una nueva aparición mariana, sujeta a investigación, sino de una interpretación espiritual basada en la Biblia y la tradición cristiana, algo que encajaba perfectamente con el culto mariano existente. Esto abrió el camino para que obispos y párrocos promovieran libremente la devoción. Un claro ejemplo de cómo se ha consolidado esta aceptación es la inclusión de la invocación de Desatanudos en misas y novenas oficiales de diferentes países. En algunas diócesis, la festividad litúrgica de María comenzó a incluir menciones específicas de la imagen, e incluso los seminarios teológicos abordaron su simbolismo. En Roma comenzaron a aparecer reproducciones de la pintura original en tiendas religiosas e incluso en manos de peregrinos que la llevaban como recuerdo espiritual. Otro factor que impulsó su difusión fue Internet. A partir de la década del 2000, la devoción se llenó de páginas, blogs y vídeos que explicaban sus orígenes y animaban a rezar la novena. Los testimonios de los fieles comenzaron a compartirse en redes sociales, creando una ola de fe que trascendió las barreras geográficas. Fue en este contexto que la imagen dejó de ser una simple pintura barroca para convertirse en un ícono global de esperanza y reconciliación. Resulta fascinante observar que, incluso sin un santuario central oficial, la devoción logró crear puntos de encuentro simbólicos en diversas partes del mundo. Iglesias dedicadas a Nuestra Señora Desatadora de Nudos surgieron en Argentina, Brasil, México e incluso en países de habla inglesa como Estados Unidos y Canadá. Esto demuestra que el atractivo de la imagen trasciende culturas e idiomas. La propia estructura de la novena, con peticiones específicas para cada día, contribuyó a la aceptación de la devoción en diferentes contextos. No requiere fórmulas complejas, sino que ofrece un recorrido espiritual claro y preciso, algo que puede rezarse tanto individualmente como en comunidad. Esto amplía su alcance y permite que personas en situaciones muy diversas se identifiquen con el mensaje. Este crecimiento también ha dado sus frutos en el arte y la música. Se empezaron a componer canciones dedicadas a Nuestra Señora Desatadora de Nudos. Se produjeron vitrales y esculturas, e incluso obras de teatro y representaciones parroquiales comenzaron a representar el gesto simbólico de María deshaciendo nudos. Todo esto refuerza cómo la devoción puede propagarse no solo a través de la fe, sino también a través de la cultura. Pasemos a la parte más conmovedora para muchos devotos: los relatos de milagros y testimonios concretos que atribuyen a Nuestra Señora Desatadora de Nudos cambios reales y profundas transformaciones en las vidas de quienes buscaron su intercesión. Aquí es donde la devoción deja de ser mera historia y símbolo para convertirse en una experiencia vivida.
Entre todos los aspectos de la devoción a Nuestra Señora desatadora de nudos, pocos son tan impactantes como los testimonios de personas que afirman haber experimentado transformaciones concretas tras buscar su intercesión. No hablamos solo de pequeños sucesos, sino de historias donde problemas que parecían insolubles encontraron una solución inesperada. Matrimonios al borde del divorcio se reconciliaron, hijos distanciados regresaron a casa, deudas impagables se saldaron, diagnósticos médicos desfavorables cambiaron. Estas son historias que, si bien no forman parte de un proceso formal de canonización, se propagaron de boca en boca y su poder conmovedor. En Brasil existen registros de parroquias que dedican un día a la semana exclusivamente a esta devoción y reciben cartas y notas que describen las gracias recibidas. Muchos relatan que durante la novena experimentaron una paz inexplicable o vieron puertas abrirse de repente. En Buenos Aires, en la parroquia de San José del Talar, el lugar donde el Papa Francisco introdujo la devoción, montones de cintas blancas y exvotos forman un mosaico silencioso de gratitud. Cada objeto allí cuenta una historia de fe y superación. Lo interesante es estos relatos no se limitan a soluciones materiales o familiares. También hay muchos testimonios de sanación interior, personas que arrastraron resentimientos durante años y, al rezar la novena, sintieron la fuerza para perdonar. Personas que vivieron atrapadas en adicciones y encontraron un camino hacia la libertad. Corazones marcados por el trauma que recuperaron la esperanza. Es como si los nudos no solo fueran literales, sino también invisibles y quizás aún más difíciles de desatar. Aunque la Iglesia Católica es cautelosa al manejar los relatos de milagros, valorando siempre la prudencia y la investigación, reconoce el valor pastoral de estos testimonios. No son pruebas científicas, sino expresiones vivas de la fe del pueblo. Y dentro de la tradición católica, este movimiento de devoción popular se considera una señal de que un mensaje espiritual ha conmovido profundamente a la comunidad. Algunos estudiosos señalan que el poder de la devoción se debe precisamente a su simbolismo universal. Todos, en algún momento, enfrentamos nudos en la vida. Al ver a María deshacerlos con paciencia y ternura, los fieles encuentran no solo consuelo, sino también inspiración para actuar. Muchos de los que testifican afirman que, además de rezar, comenzaron a cambiar de actitud, a buscar la reconciliación y a tomar decisiones valientes. También hay historias curiosas de intercesiones consideradas imposibles, que sucedieron de una manera tan inusual que incluso los protagonistas se sorprendieron. Como el caso de un empresario que, tras meses de intentar vender una propiedad sin éxito, recibió una oferta el último día de la novena, o el de una madre que no tenía noticias de su hijo desaparecido y tras rezar la devoción recibió una llamada telefónica de él ese mismo día. No, para quienes lo experimentaron fue un milagro. Esta colección de testimonios mantiene viva la llama de la devoción y atrae a nuevos devotos. Cada nuevo caso denunciado se convierte en combustible para otros, creando una red de fe que se refuerza a sí misma. Es un fenómeno que combina religiosidad popular, experiencia personal y narrativa simbólica, reforzando lo que comenzó hace siglos con una sencilla pintura barroca en Augsburgo. Así, viajamos desde sus orígenes silenciosos, en las pinceladas barrocas de un pintor alemán del siglo XVII, hasta el eco global de la devoción que hoy abarca continentes, lenguas y culturas. Vimos cómo Nuestra Señora, desatadora de nudos, no nació de una aparición celestial, sino de un gesto profundamente humano, transformado en un símbolo espiritual, el paciente acto de deshacer nudos. Comprendimos cómo la historia se tejió a lo largo de los siglos, pasando por familias, iglesias y naciones,
hasta encontrar un lugar definitivo en los corazones de la Iglesia y de millones de fieles. Este viaje nos mostró que, mucho más allá de un título mariano, nos encontramos ante una narrativa que refleja las luchas de cada ser humano, porque todos, de alguna manera, llevamos nudos, conflictos, heridas, miedos, decisiones difíciles. Y quizás esto explique la fuerza de esta devoción. Nos recuerda que incluso el problema más complejo se puede resolver con paciencia, fe y perseverancia. ¿Y no es eso precisamente lo que nos mantiene vivos y en movimiento? Al observar la imagen de María deshaciendo cintas, comprendemos que la devoción no se trata de magia instantánea, sino de caminar junto a la fe mientras trabajamos por nuestro propio milagro. Se trata de confiar, sí, pero también de actuar. Y cada historia que escuchamos, desde milagros hasta pequeñas gracias, es prueba de que la fe, cuando se vive, transforma realidades. Así que, si esta historia te conmovió, te invito a sugerir el tema de nuestro próximo video en los comentarios. ¿Qué santo, devoción o curiosidad te gustaría ver aquí en el canal? Tu idea podría ser la próxima en cobrar vida y recorrer siglos de historia para llegar a nosotros. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir nuestras investigaciones y narrativas. Aquí profundizamos en historias que combinan cultura, fe y curiosidades poco conocidas. Si disfrutas estudiando y dejándote cautivar por la riqueza del cristianismo, este es tu lugar. Que sigamos aprendiendo e inspirándonos en ejemplos que trascienden el tiempo, como está escrito en el Salmo 37, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él lo hará.
Nos vemos en el próximo video.